tenemos otros temas. Se está preparando América, el continente americano, porque llega la 46ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Esto va a pasar en República Dominicana. Los representantes de los 35 países miembros se van a reunir mañana y hasta el próximo miércoles, el día 15 de este mes, para analizar temas comunes. Se espera que la grave situación de Venezuela, la posible activación de la Carta Democrática en contra del gobierno de Nicolás Maduro, junto a la crisis financiera que enfrenta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sean parte de esa agenda, de esas conversaciones, de esos puntos a discutir. Organizaciones civiles, empresarios y hasta una red de jóvenes por la democracia también van a participar en este evento. En NTN 24 vamos a tener una cobertura especial del evento, de lo que se va a producir, de lo que se va a hablar, de lo que se va a decidir en esa 46ª Asamblea Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, pero vamos ahora a analizarla, a intentar entender qué es lo que viene. Nos acompaña desde la capital de Estados Unidos, desde Washington, Nicolás Albertoni. Él es analista internacional, forma parte del Centro de Estudios Políticos para América Latina de la Universidad de Georgetown. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Un gusto saludarte, Gustavo, a ti y a todo el canal de las Américas. ¿Qué tenemos que esperar de esta asamblea? Decíamos ahora que sobre la mesa sabemos que estará la crisis económica y financiera por la que pasa la CIDH y, por otro lado, la posible activación de la Carta Democrática y la actitud contundente, clara, de defensa de la democracia que está haciendo el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Sí, que en el caso de Venezuela, justamente la Carta Democrática, también estamos hablando de una crisis económica, financiera, política y también humanitaria, que es lo que está pasando hoy en Venezuela, dejémoslo en claro. Y lo que podemos esperar, más allá de lo que va a pasar en cuanto a temas internos que se está pensando en la OEA, eso, bueno, se verá y vamos a ver cómo se maneja el tema de la crisis financiera que está atravesando la OEA. En lo que creo que la región debe poner foco, y eso esperamos, es en justamente la aprobación de la Carta Democrática para Venezuela, que es un caso a todas luces de que debe resolverse en el seno de la OEA. Ya hay muy buenas señales. Hemos visto ahora alguna marcha atrás por lo que está pasando de la postura, diría yo, inentendible del caso argentino. Pero yo creo y esperemos que esto se resuelva cuanto antes y también empujar a que exista el referéndum revocatorio en Venezuela. Es un derecho que tienen todos los venezolanos y es momento para hacerlo antes de que termine el año, porque todos sabemos, y es bueno que lo sepan los televidentes, Gustavo, de pasar el mes de enero, Maduro lo único que tendría que hacer es dejar un vicepresidente. Por eso estamos todos trabajando y poniendo nuestro empeño académico, político de diferentes lados, para que esto, y el pueblo venezolano se merece, que sea antes de fin de año. Porque si no, por los tiempos constitucionales, Maduro simplemente, en caso de perder la elección del revocatorio, que es lo que todas las encuestas mostrarían, solamente pondría un vicepresidente y terminaría. Entonces es realmente sorprendente que ya no sea una realidad que se aplique la Carta Democrática para Venezuela ante las situaciones que estamos viendo, un atropello de los poderes. Y muy brevemente, Gustavo, pero voy a dar como ejemplo lo que pasa con la mediación con José Luis Rodríguez Zapatero, que una de las señales que le manda Maduro a la oposición es decirles: no hagamos el revocatorio y yo les prometo de que libero a todos los presos políticos. Esa es una demostración clara de pisotear los poderes del Estado. Maduro, y no sé si recordarán cuando un periodista de CNN le hizo una pregunta al presidente Castro, en la famosa visita del presidente Obama, le hace una pregunta sobre los presos políticos. Y Castro lo que contesta es: díganme quiénes son los presos políticos que los libero esta noche. Nadie se dio cuenta de que lo que estábamos viendo ahí, además de la señal y toda la parafernalia que ponen los Castros, era una pisoteada de los poderes públicos. Estamos viendo que él se creía dueño del Poder Judicial. Maduro está demostrando lo mismo con este tipo de diálogo al que él llama. Te cambia una cosa por soltarte los presos políticos. O sea que estamos viendo una pisoteada de los poderes y es hora de que alguien ponga claras señales a que Venezuela no puede seguir así. Señor Albertoni, vamos a entender cuán fuerte es Venezuela. Antes precisamente de que se reuniese el órgano de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos,
en Washington y el secretario general presentase su informe sobre la situación en Venezuela, precisamente Nicolás Maduro viajaba al Caribe y hablaba con diversos países. A raíz de la presentación de ese informe, otros países del continente se manifestaron prudentes ante la petición de Almagro de activar esa Carta Democrática, de iniciar ese proceso. Querría preguntarle hasta qué punto Venezuela sigue teniendo ese fuelle diplomático, esa fuerza para que otras naciones aliadas, si se puede decir así, le acaben dando apoyo para bloquear cualquier iniciativa. Bueno, Gustavo, la verdad que sí, Venezuela ha sido partícipe de todos los récords que uno puede tener en cuanto al lobby político en la región. Si hay algo que no se le puede negar al gobierno chavista, ya sea del que fue Hugo Chávez y ahora su sucesor Maduro, es ese lobby impresionante que tiene en la región. De hecho, el que a veces ellos critican del resto del mundo, ¿no? Y critican de Estados Unidos. Ellos cometen ese lobby justamente económico. Lo que sorprende es que a la Venezuela de hace 10 años quizás se le entendía esas contrapartidas petroleras que tenían con los países del Caribe, pero ahora una Venezuela que ya no le queda nada, está importando petróleo. Sorprende, y la verdad que no tendría una respuesta clara a su pregunta, cómo sigue teniendo estos pesos bilaterales, como ahora encuentra esta ventana y digámoslo con claridad, porque no se explica la situación que está teniendo ahora la visión de Argentina si no es por comprender que Malcorra, la actual canciller, quiere ser la secretaria de Naciones Unidas, secretaria general de Naciones Unidas, porque uno ve la postura de Macri antes de ser elegido presidente y la posterior, no entendemos lo que está pasando. Entonces ahora Argentina pasa a ser un poco el palo en la rueda para que esto siga avanzando, y convocó hace semanas atrás a una reunión extraordinaria en la OEA, del Consejo Permanente, para, bueno, de alguna forma poner un poco de paño frío en esta situación y no ver que todo tendía justamente a ser más duro y aplicar la Carta Democrática tal como lo planteaba el secretario general Almagro. Entonces, realmente está cumpliendo con todos los récords que uno se puede imaginar, porque ya a Venezuela no le quedaría nada. Uno se pregunta, Gustavo, ya los países aliados, léase Ecuador, Bolivia, uno ya no lo ve, no criticando podemos decir que no han pasado de la fase de criticar a Venezuela, pero ya ninguno la defiende. Ya no vemos a un Correa defendiendo a Maduro, ya no vemos ni siquiera un Evo Morales defendiendo a Maduro. Entonces, está aislado, es un país que está aislado, no solo en términos económicos y políticos, sino ya bien ahora de lobby, pero sigue encontrando esas pequeñas ventanas que, bueno, a todos nos dejan de boca abierta, pero lo que más nos duele no es el giro político y los manejos que estamos viendo, es que hay gente sufriendo. 3 personas que llegan a un hospital, una de ellas muere porque faltan medicamentos. Hay un déficit de camas de 40.000 camas en los hospitales de Venezuela. Entonces hay gente que está muriendo. Entonces, esto es lo que nos duele en todo este teje y maneje político que está viendo la región. De manera breve, porque se nos va el tiempo, pero sí que me gustaría preguntarle una cosa. Hemos estado explicando que se puede activar esa Carta Democrática, que puede acabar con la suspensión de Venezuela de este organismo hemisférico. Si eso pasase, ¿esto en qué contribuye a solucionar las cosas? Pone de manifiesto claramente que no se están respetando los derechos fundamentales, la democracia, la calidad de la democracia en Venezuela. Pero una vez eso pasa, lo que hacemos es aislar al país y dejarlo a su suerte, me atrevería a decir. Bueno, no necesariamente, Gustavo, porque justamente lo que prevé la Carta Democrática es que la OEA pueda tomar ciertas atribuciones para justamente restablecer el orden democrático, ¿no? Eso ha pasado en otros países de América Latina también. Y justamente la idea es no que esté libre hoy como está pasando con Venezuela, que está libre al libre albedrío de lo que quiera el chavismo, ¿no? Decía, bueno, a pisotear los poderes públicos y todo lo que estamos viendo. Entonces, justamente un poquito al revés, es darle seguimiento más de cerca a esto, a lo que está pasando en Venezuela, y justamente hasta una cercanía hasta las instituciones de que no siga, por ejemplo, lo que está pasando con la CNE, que pasó 41 días para aprobar la firma y 600.000 firmas, como si nada, fueron tiradas de un plumazo entre la firma que está la del propio Enrique Capriles. Fíjese si Enrique Capriles va a falsificar su firma. Sería una ilógica que llega a cosas sorprendentes. Pero siendo breve, como usted me lo pedía, yo creo que la principal señal va a ser la primera vez en estos, podemos decir, 5 años, porque no todos los años del chavismo fueron totalmente de crisis, pero estos 5 años últimos va a ser la primera vez que un organismo regional le está diciendo a Venezuela, usted no va por el buen camino y está pisoteando los poderes democráticos. Sería la primera vez en estos años que por lo menos es una señal para que al menos quede en la historia de que alguien dejó de hacer silencio.
Nicolás Albertoni, analista internacional, integrante del Centro de Estudios Políticos para América Latina de la Universidad de Georgetown. Gracias por habernos acompañado, por poner un poquito más de luz en lo que puede acontecer en esta 46ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.